León, Palencia y San Andrés del Rabanedo apuran las horas previas al confinamiento. Esta medianoche entra en vigor. No se podrá entrar y salir de estos tres municipios salvo por causas justificadas. Se limitan aforos y horarios y se restringen los grupos de personas. Todas estas medidas buscan rebajar los contagios, que ahora mismo superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Buenos días. ¿Y cómo se lo han tomado los ciudadanos? Bueno, pues a todos a los que hemos preguntado coinciden, se han hecho mal las cosas y ahora hay que sufrir las consecuencias. Pues me parece bien, si no hay sensatez de alguna forma habrá que ponerla, ¿no? Procuraremos todos colaborar en la medida de lo posible. Las farmacias no venderán este año la vacuna contra la gripe. El Ministerio y las comunidades autónomas han comprado todas y eso ha generado malestar en el Colegio de Farmacéuticos. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. No dejen que el virus domine sus vidas, es lo que ha dicho Trump nada más llegar a la Casa Blanca tras salir del hospital. Ha asegurado que se siente bien e incluso ha llegado a estar sin mascarilla en algún momento. La borrasca Alex se aleja y el tiempo se estabiliza. Además, Francisco, van a subir mucho las temperaturas. Así es, Pilar. Ayer nos quedamos por debajo de los 20 grados en prácticamente toda la comunidad. Hoy incluso rozamos los 25. Vamos a tener una semana de tardes bastante calurosas. Por la mañana algo de frío. También algunas nieblas a estas horas que no van a tardar en deshacerse. Eso sí, el fin de semana que no guarden todavía la chaqueta porque volverá el frío. Y en deportes, el Hereda San Pablo Burgos ya está en casa con el título de la Basketball Champions League. Plantilla, cuerpo técnico y afición continúan celebrando el mayor logro de la historia del club burgalés. León, Palencia y San Andrés del Rabanedo son los tres municipios que van a verse confinados a partir de esta medianoche. Las cifras de contagios elevan a 500 por cada 100.000 habitantes. Por eso se ha tomado esa medida. Los llamamientos a la responsabilidad social en los últimos días no han conseguido frenar la línea ascendente de contagios en la ciudad de León, que ahora ve cómo entran en vigor las medidas de confinamiento. Pues me parece bien, si no hay sensatez de alguna forma habrá que ponerla, ¿no? Se debería de respetar más las normas que hay que seguir, que no las respetamos. Bien por una parte, porque sí es bien para nuestra salud, pero mal, claro. La capital se cierra salvo para los desplazamientos de trabajo, sanitarios o educativos adecuadamente justificados. Claro, a ver si de una vez por todas ya nos curamos. Y sobre todo la gente joven, de las verbenas que hacen, de los botellones y eso, pues yo creo que eso era lo que tenían que mirar más. Procuraremos todos colaborar en la medida de lo posible para que esta pandemia se pase cuanto antes. No es el bloqueo del mes de marzo, pero para el sector de la hostelería es la puntilla con el aforo al 60%, el adelanto de cierre a las 11 de la noche o la prohibición de consumir en barra. Creo que la solución no es esa. Los niños van a seguir yendo al colegio, la gente seguirá acumulándose en los supermercados. No sé, es como si hubiera una mano negra que lo único que quiere es acabar con la hostelería. Una situación de confinamiento por el bien de la salud de los leoneses que durará como poco 14 días. Palencia tiene menos de 100.000 habitantes, pero las cifras de contagios y la situación hospitalaria han llevado a la Junta a tomar las mismas medidas que las que se están tomando para las grandes ciudades. La ciudad llevaba ya 12 días con medidas restrictivas, pero no han dado el resultado esperado y los contagios han seguido creciendo. A partir de mañana quedará prohibido entrar o salir de la ciudad de Palencia, salvo para contadas excepciones, como para ir a trabajar, al médico o realizar trámites inaplazables en la Administración. Estas medidas no se toman por gusto, estas medidas no gustan a nadie, pero lógicamente la realidad se impone. Los números a día de hoy hace que sean necesarias. Además de cerrar las entradas y salidas de la ciudad, habrá más restricciones, entre ellas que los bares y restaurantes tendrán que dejar de servir a las 10 de la noche. A priori, el confinamiento de Palencia Capital será de 14 días, aunque se podrá revisar cuando haya pasado una semana para ver si es posible o no levantar las restricciones.
Desde esta medianoche, Palencia y León quedarán, por tanto, confinadas durante los próximos 14 días. Sus alcaldes, anoche en el programa Cuestión de Prioridades, reconocieron que esta situación, esta evolución, se esperaba, no les ha pillado por sorpresa. Están de acuerdo con el confinamiento, pero advierten que esta evolución está provocando una catástrofe socioeconómica. El sector del comercio, el sector de la hostelería y la restauración, pues, lógicamente está pues muy preocupado, y además es que yo creo que han puesto muchas medidas para evitar los contagios y se han producido muy pocos en estos entornos. O se instauren de alguna manera algunos fondos adicionales de ayudas a este sector, algo que se escucha hablar mucho pero que nunca llegan, ¿no? Así que yo creo que es un momento desde las administraciones, fundamentalmente la autonómica y también el Gobierno central, de que apuesten por ayudar a un sector que yo creo que está sufriendo como prácticamente ninguno las consecuencias de esta pandemia desde su inicio, ¿no? Los datos de este lunes en Castilla y León han vuelto a ser algo mejores. Suele ocurrir en los inicios de semana. La comunidad ha registrado 406 nuevos casos, con una cifra total cercana ya a los 60.000 positivos. Han fallecido 6 personas más en hospitales y 5 en residencias. Para ayudar a detectar el virus están los test de antígenos, que ya se están utilizando en algunos municipios de Castilla y León. La principal ventaja con respecto a las pruebas PCR es que son más rápidos y su fiabilidad llega al 90%. Elena Llorente. Los test de antígenos llegan ahora también a los centros de salud para el control de la pandemia. La principal diferencia de estos test con los PCRs es el tiempo que se tarda en saber el resultado, y es que con estos test de antígenos solo en 15 minutos se puede conocer si el paciente padece o no la enfermedad. Además de ser mucho más baratos, la fiabilidad en pacientes con síntomas llega hasta el 90%. En provincias como Soria, en la que los resultados de la PCR se conocen en 24 horas, han decidido reservar los test de antígenos para pediatría y para el control de los contagios en las aulas. Y esta semana comienzan a funcionar las llamadas Arcas de Noé para aislar a enfermos leves que no pueden guardar la cuarentena en casa. Van a ver el hotel que se va a habilitar en cada provincia. Por ejemplo, en Segovia será el Hotel Acueducto o en Valladolid el Hotel Roma. Será una especie de hogar para evitar que se propague el virus. Nosotros dejaremos las sábanas, las toallas y la comida en su defecto en las puertas de las habitaciones, y ellos serán los que lo introduzcan en la habitación, y asimismo con la ropa sucia y bueno, pues con la basura que se pueda generar. Al final, pues nosotros lo que hemos hecho es, aparte de lo que nos recomienda la Junta, pues adoptar una serie de medidas como sacar casi todos los elementos decorativos, etcétera, incluso hasta los teléfonos, porque ya todos tenemos teléfono móvil, y entonces solo dejaremos en caso de que una persona no tenga teléfono móvil. Y en Zamora, la sala de espera de urgencias del Virgen de la Concha se convierte en zona COVID. Al espacio de 140 metros cuadrados se le ha equipado de 10 boxes para asistir a enfermos con coronavirus. 3 de ellos se destinarán a los casos más críticos. Las obras, que ya han concluido, han supuesto una inversión de 640.000 euros. Desde el viernes en España se han registrado más de 23.000 casos. Ha descendido levemente con respecto a los anteriores fines de semana. Además, a la cifra total de fallecidos hay que sumar 139 más que han muerto por coronavirus en las últimas 72 horas. Desde el Ministerio de Sanidad han advertido que se acercan semanas duras. La Comunidad de Madrid, que afronta hoy su cuarto día de restricciones en 10 grandes municipios, incluida la capital, ha comunicado un desplome de los casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad achaca ese descenso a un retraso en las notificaciones. Es normal cuando hay un incremento de la transmisión que empieza a significar un número importante de casos, que en los servicios que tienen que hacer la transmisión de esos datos, la complementación de las encuestas epidemiológicas, etcétera, se produzcan unos mayores retrasos. Primer día laborable con el confinamiento perimetral, y la M30 ha amanecido con tráfico fluido tanto de entrada como de salida de la capital. Ya en la ciudad las retenciones las han provocado los controles de la policía, que de momento son informativos. Donde no hay controles es en la estación de Atocha. Allí los viajeros circulan con normalidad. La verdad es que de momento no me he encontrado ningún control. Yo he pedido un justificante, pero
Tampoco me he encontrado con nadie que esté por ahí vigilando nada, o sea que... No, nada de nada. Ni a la entrada a Renfe, ni por la calle, ni en ningún sitio. Y la afluencia de los trenes también como un día normal. No, todo igual, todo bien, llegó a mi hora. Bien, normal, sin mucha aglomeración. Yo la veo más o menos igual, ni más ni menos. Yo vine el viernes, vengo hoy, es más, yo diría que incluso hoy viene más gente. En el metro de Madrid tampoco se han notado las restricciones. No se podía guardar las distancias de 2 metros, no se podía. Tenía más gente de la norma. No se pueden las reuniones de más de 6, pero en el metro vamos 100 personas en un mismo vagón, es que no tiene sentido. Según datos facilitados por Metro, la afluencia de viajeros ha aumentado un 1% respecto al lunes pasado. La Consejería de Sanidad ha confirmado que las farmacias no venderán este año la vacuna contra la gripe. El Ministerio y las comunidades autónomas han realizado una compra centralizada de un total de 13 millones de dosis, lo que deja sin opción a las oficinas de farmacia. El Colegio de Farmacéuticos ha mostrado su malestar. No se puede comprar vacuna este año, no se puede ni prescribir a nivel individual ni comprar directamente en la farmacia como ocurría otros años. Es imprescindible que aquellos pacientes que no puedan acceder al sistema puedan tener su vacuna en su oficina de farmacia. En ese sentido, animo a la Administración a trabajar en protocolos como hemos trabajado recientemente para poder abastecer de esas vacunas a esos pacientes que acuden año tras año a nuestras oficinas de farmacia para adquirirlas. Ya les adelantábamos ayer que la Junta de Castilla y León ha adquirido cerca de 1 millón de dosis de la vacuna de la gripe para garantizar el suministro a toda la población que la necesite. Esta misma semana comienza ya a vacunarse a los mayores que viven en residencias. ¿Cuándo empieza la campaña? Las primeras vacunas llegan esta semana a las residencias para vacunar en primer lugar a los mayores de 75. A partir del martes 13 de octubre comienza la campaña para la población general. ¿Quién debe vacunarse? Forman parte de los grupos diana los mayores de 60 años, los enfermos crónicos o con patologías graves, las embarazadas y las mujeres que han sido madres recientemente. Deben vacunarse los profesionales sanitarios y, como novedad, todos los empleados de los centros educativos y de los servicios públicos esenciales, como policía, bomberos o protección civil. ¿Dónde hay que vacunarse? En el centro de salud, con cita previa que hay que pedir a través del teléfono o la aplicación SACIL Conecta. Se habilitarán espacios y horarios para evitar aglomeraciones. ¿Y los niños? Aunque los pediatras recomiendan que se vacune a todos, solo será necesario para quienes tengan enfermedades crónicas o pasen tiempo con sus abuelos. ¿Qué relación hay entre la gripe y la COVID-19? Los síntomas son similares, por eso hay que vacunarse para evitar confusión. Quienes han estado ingresados por coronavirus también deben hacerlo. ¿Hay vacunas para todos? Este año hay el doble de dosis, casi 1 millón de vacunas. Con ellas se podrá vacunar al 40% de la población de Castilla y León. Centrar todos los recursos en el coronavirus provoca efectos colaterales en la investigación de otras enfermedades. Los fondos públicos se han recortado. Por ejemplo, en Salamanca la mayoría de grupos se han quedado fuera del Plan Nacional de Investigación. El laboratorio de Ángel Hernández en la Universidad de Salamanca lleva años dedicado a luchar contra la leucemia. Su trabajo está centrado en conocer el papel de una proteína que es fundamental en el desarrollo de varios tipos de leucemia, pero se han topado con un enemigo peor. El recorte de fondos públicos los ha dejado sin su principal fuente de financiación. En los proyectos del Plan Nacional, a los cuales acudíamos muchos equipos este año, yo creo que hemos sufrido el efecto colateral del COVID, es decir, los millones de euros que se han dedicado al COVID se tienen que haber restado de los proyectos generales. Por ejemplo, mi equipo no ha obtenido financiación en esta convocatoria, quedándonos al borde. Asegura que no es un problema aislado y que el recorte de fondos para investigación no COVID está poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos grupos de investigación. Se pueden truncar líneas de investigación muy valiosas simplemente por no conseguir una financiación. La ciencia no entiende de cortes. Tú no puedes dejar de financiar un grupo durante 2 años y luego darle dinero, porque en cuanto lo dejas de financiar la línea se muere. Tenemos que ser competitivos día a día. Este grupo busca alternativas en otras convocatorias competitivas que le permitan salvar el año. Aseguran que parar ahora sería un daño irreversible. Donald Trump ya está en la Casa Blanca.
Así aterrizaba el avión Marine One en la Casa Blanca. Después de 3 días ingresado en un hospital militar, Donald Trump ha regresado a casa. Eso sí, se ha quitado la mascarilla en cuanto ha entrado en el interior. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no hay que temer al virus. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. El Tribunal Constitucional se reúne hoy en pleno para estudiar si suspende cautelarmente la inhabilitación de Quim Torra, tal y como ha solicitado su defensa. Su abogado, Gonzalo Boye, presentó recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que ratifica la inhabilitación de Torra a 1 año y medio por un delito de desobediencia. En ese recurso, Boye considera que la condena a Torra es un fraude constitucional que tiene como objetivo derrocar al Gobierno de la Generalitat. Felipe VI estará el viernes en Barcelona acompañado del presidente del Gobierno en la entrega de unos premios. Visita que se producirá solo 2 semanas después de la polémica por su ausencia en la entrega de los despachos de jueces, allí también en Barcelona. El Ejecutivo quiere ahora dar normalidad a un acto que llega tras la falta de explicaciones claras de por qué se tomó esa decisión. Primero el ministro de Justicia en una entrevista radiofónica. No es ya el 1 de octubre pasado. La sentencia se ha dictado. Y después el PSOE tras la Ejecutiva Federal. Pues es bueno retomar la actividad y que en esta ocasión vaya el rey acompañado del presidente del Gobierno. Han tratado de restar importancia al acto que Sánchez y el rey mantendrán este viernes en Barcelona, pero con él el Gobierno trata de pasar página a 2 semanas de vagas explicaciones. Hay decisiones que están muy bien tomadas. Del cuestionamiento de varios miembros del Gobierno, de una ofensiva de la oposición que provocó este tenso pleno en el Congreso. Respetar la libertad de expresión. E incluso de iniciativas en otros parlamentos como la que este miércoles se debatirá en las Cortes de Castilla y León en apoyo a Felipe VI. También la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León ha emitido un comunicado de respaldo a la monarquía parlamentaria como garante de la estabilidad. PP y Vox no se fían de este movimiento de Moncloa. De este plan de Pedro Sánchez para politizar todo, incluso las más altas instituciones del Estado. A nosotros no nos engañan. Nosotros sabemos perfectamente que el Gobierno quiere acabar con la monarquía. Y desde Cataluña, lo primero que tendría que hacer es pedir perdón. Los socios de investidura del Ejecutivo siguen remarcando que la presencia del rey no es bienvenida. De todo eso hablaba anoche en el programa Cuestión de Prioridades la presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la primera mujer que ocupa ese cargo. Lo valoraba así. Hombre, yo creo que siempre que haya una muy buena relación entre las instituciones es algo muy, muy positivo. Hoy el Consejo de Ministros se reúne para aprobar el techo de gasto de 2021. Esto supone el paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos generales. Además, se formularán las proyecciones macroeconómicas que enviarán a la Comisión Europea. El Ministerio de Hacienda ha recomendado a las comunidades autónomas un déficit del 2,2% del Producto Interior Bruto para el año que viene, del que asumirá la mitad. El Gobierno garantiza que se recibirá la misma cantidad que este año, pero desde la Junta se duda, esperan a tener las cifras del reparto por escrito. 113.000 millones de euros se repartirán las comunidades autónomas en 2021, unos 2.000 millones menos que este año. Pero el Gobierno central asegura que serán más por los fondos extraordinarios contra la COVID y la desaparición de los límites de déficit y deuda, aunque sí existirá una tasa de referencia del 2,2%. Seguir inyectando desde el propio Gobierno de España parte de recursos y seguir dejando el déficit en manos del Gobierno de España. Esto significa que las cuentas de las comunidades autónomas, después de esta pandemia, van a estar seguro mucho más saneadas. Son líneas generales, los detalles se comunicarán por escrito y ahí es donde desconfía la Junta, porque hay que definir los criterios y de los que se ha hablado es de pérdida de PIB o número de parados y no de despoblación o dispersión. Lógicamente esto perjudicaría a las comunidades autónomas como la nuestra
que hemos perdido menos PIB que la media o que tenemos menos nivel de paro que la media, pero tenemos necesidades estructurales muy importantes, fundamentalmente relacionadas con nuestro desafío demográfico. Las comunidades sí saben que recibirán 10.000 millones de los 12.000 del Fondo REACT de la Unión Europea para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. El Hereda San Pablo Burgos ya está en casa después de haber hecho historia en el baloncesto español. La expedición ha llegado a Burgos y allí han recibido el homenaje institucional y de la incombustible afición, tras proclamarse campeones de la Basketball Champions League. Todos son elogios para una plantilla que promete darnos muchas alegrías esta temporada. Un triunfo sin precedentes para un equipo que sueña en grande tras esta victoria para Burgos y para Castilla y León. Ha sido un par de días increíbles lo que hemos pasado ahora, historia la verdad. Tiene poco sentido jugar sin nuestra afición, no sé si nos irá igual de bien o no nos irá igual de bien, pero lo que queremos es jugar con nuestra gente. Te das cuenta de lo que hemos, y perdonadme la expresión, de la que hemos liado cuando nos ha llegado un mensaje de Su Majestad el Rey. El Salamanca ha presentado al delantero mexicano Puma Chávez. Dicen que es tan buen futbolista como indisciplinado. De hecho, le despidieron de su anterior equipo debido a la sospecha de un posible positivo por consumo de marihuana. El propio jugador ha desmentido tajantemente esa información y buscará en Salamanca un buen lugar para lavar su imagen y demostrar su potencial en el estadio del Elmántico. Es su primera incursión en el fútbol europeo. Algunas cosas no son tan ciertas que salieron en los periódicos. Yo respeto la decisión de los periodistas que pueden decir una cosa u otra cosa, pero pues el que sabe la verdad son los dueños de Necaxa, lo sé yo. Ellos no pusieron nada de lo que pusieron los periodistas, pero bueno, acá se me abrió una oportunidad para venir a participar, trabajar, que es lo más importante. Muy buenos días. La borrasca Alex se aleja, el aire frío se aparta, el tiempo se estabiliza y suben las temperaturas. De hecho, hoy, a eso de las 8 de la mañana, que es cuando se registran las temperaturas más bajas de todo el día, no se ha bajado de los 10 grados en ninguna capital de provincia. Además, hemos amanecido con algunas nieblas que no tardarán en deshacerse durante la mañana y hoy por la tarde van a subir mucho las temperaturas con respecto a las de ayer, 5 o 6 grados. Ayer estábamos en 15 o 16 de máxima, hoy ya superamos los 20, incluso rozamos los 25. Además, los cielos se irán despejando durante la segunda mitad del día. Gracias, Francisco. Vamos a ver ahora una exposición que es todo un homenaje al artista salmantino Venancio Blanco. La muestra juega en casa y marida sus obras con las creaciones de otros genios como Miró, Picasso o Dalí. En el silencio de una sala vacía es cuando la obra del salmantino Venancio Blanco habla más alto. Aquí, parte de su creación gráfica y 12 esculturas de pequeño formato dialogan con un centenar de piezas de 60 creadores. Picasso, Chagall, Tapies, Dalí o Matisse. Todos ellos ejercieron una profunda huella en mi padre. Él me enseñó a valorarlos. Maestros de Venancio, pero también amigos como Guerrero o Rivera, incluso alumnos y continuadores de su obra. Es una sinfonía similar a la que plasmó el salmantino en esta novena dedicada a Beethoven. Líneas verticales y horizontales en equilibrio perfecto. Dialogan la figuración con la abstracción, dialoga la línea con la mancha. De Venancio, dibujos como este magnífico Adán y Eva y su correspondencia en bronce, o La suerte de varas en un excelente grabado de 1964, y esta pieza que es una genialidad de movimientos y volúmenes. Venancio, el artista, pero también el hombre. Nuestra responsabilidad como consejería, como gobierno, es precisamente poner en valor a todas estas personas que tanto han hecho por el arte. Moverse en esta exposición abierta hasta finales de diciembre es un viaje armónico, un camino de ida y vuelta y nuevamente de ida, un hermoso paseo por la libertad creadora.
La información continúa en Buenos Días Castilla y León. Volvemos tras una pausa. Hasta ahora.